En esta presentación hablaremos sobre el entrenamiento de la calistenia, en el que veremos diferentes puntos. El primero de ellos será el origen y la historia, dónde procede, cómo surgió. Después veremos quién puede realizar la calistenia, qué tipo de personas es aconsejable que realicen este tipo de entrenamiento. Veremos también los beneficios que aporta la calistenia, si existe algún riesgo de lesión. También veremos los diferentes tipos de ejercicios que hay en la calistenia. También haremos una comparativa entre la calistenia y el peso libre, cuál es mejor y cuál es peor. Y la combinación entre la calistenia y el peso libre si tiene un buen resultado si combinamos ambos entrenamientos. Pues comenzamos con el origen y la historia. Digamos que la calistenia es un ejercicio físico que se realiza con el propio cuerpo, ¿vale? Digamos que se basa en realización de ejercicios donde se trabajan grupos musculares muy grandes o algunos tipos de ejercicios que son multiarticulares. Digamos que el objetivo es conseguir fuerza y digamos que un cuerpo bello, ¿vale? Digamos que esto se debe a que calis viene del griego kalos, que significa belleza, y tenia viene de tenos, que significa fortaleza. Es decir, digamos que un cuerpo bello y fuerte. Parece que la calistenia es algo moderno, sin embargo, es de la civilización griega y los atletas lo utilizaban como método de entrenamiento, ¿vale? Utilizaban su propio peso como carga de dificultad. Digamos que ellos mismos entrenaban calistenia sin ni siquiera saberlo, porque en aquella época la calistenia no existía como tal. Simplemente hacían una serie de ejercicios con su propio peso, como flexiones, sentadillas, dominadas, etcétera, que están incluidos dentro del grupo de calistenia, de tipo de ejercicio. Incluso los chinos, en especial los monjes Shaolin, utilizaban estas técnicas con ejercicios de este tipo para aprender a controlar su cuerpo, ¿vale? Para así desarrollar fuerza, agilidad y equilibrio, ya que su disciplina es bastante exigente. Incluso sus técnicas de defensa personal son de las más eficientes que ha existido nunca, pues gracias incluso a este tipo de ejercicio. Aquí, como dato curioso sobre el origen y la historia de la calistenia, pues tenemos que las crónicas de Heródoto de la batalla de las Termópilas del año 480 a.C. puede considerarse como la primera referencia histórica de la calistenia. Entonces, quiere decir que la calistenia tiene un origen bastante lejano y no es una cosa, por así decirlo, nueva de la actualidad. Tiene ya su origen, parece ser que está en los años antes de Cristo. Aquí podemos ver una imagen de, de Leónidas en las Termópilas y esta imagen es del año 1814. Ahora veremos que quién puede realizar calistenia, ¿vale? Debido a que, bueno, esto se puede hacer, esta la pueden realizar tanto hombres como mujeres, y pasando desde niños o gente joven hasta incluso los adultos. Digamos que poco a poco empiezas a adaptarte, los músculos se van adaptando a los tipos de ejercicios que vayas realizando. Lo mismo al principio solamente puedes realizar una o dos repeticiones, pero a lo mejor a medida que vayas avanzando con los ejercicios, lo vayas realizando, irás progresando. Pasar de 2 a 3 a 8, de 8 a 10, incluso pasarás de hacer un tipo de ejercicios a otros que son bastante más complicados. Que bueno, más adelante veremos algunos ejemplos y los compararé más o menos, o por lo menos uno de ellos los compararé, para que veas que se puede ir progresando hasta llegar a un nivel bastante más complicado. Bueno, los beneficios que aporta este tipo de actividad son varios y vamos a ver uno de los beneficios que aporta, que son bastante interesantes. Entre ellos, pues aumenta resistencia muscular, es decir, podemos generar
toda la tensión, que esa nos va, la resistencia que vamos a tener una resistencia a esa fatiga muscular. No nos va a generar tanta fatiga gracias a ese tipo de entrenamiento. Después mejora la postura corporal, es decir, evita posibles patologías como la hiperlordosis, hipercifosis y escoliosis, entre otras muchas patologías de la espalda. Después aumenta la masa muscular y la potencia, como podemos apreciar en la imagen. También mejora la explosividad a la hora de realizar los ejercicios. También fortalece las articulaciones gracias a ese aumento de la masa muscular, protege mucho tanto el sistema óseo como el sistema articular. Y otro de los beneficios que aporta es que mejora el sistema cardiovascular. Entre ellos, pues, el aumento del tamaño de nuestro corazón, un mayor bombeo de la sangre, etc. Como bien dice este texto, el cuerpo está diseñado para el movimiento. Es decir, si no nos movemos, pues nos oxidamos. Y con estos ejercicios, una vez que la persona logra controlar el peso corporal, resulta muy satisfactorio. ¿Existe riesgo de lesión? Bueno, pues como en todos los deportes, siempre puede haber un riesgo de lesión, ¿vale? Principalmente cuando hay esfuerzos excesivos. Y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para realizar la calistenia son los siguientes puntos. Y es realizar siempre un calentamiento, ¿vale? Siempre tenemos que empezar a hacer los ejercicios una vez hayamos calentado la musculatura implicada y que hayamos subido un poco las pulsaciones. Nunca entrenar con fatiga muscular, ¿vale? Digamos que si el día de antes ya hemos entrenado calistenia, no estamos acostumbrados y estamos cansados, tenemos el músculo fatigado, tenemos que dejar descansar tanto el músculo como el sistema nervioso. Después, no realizar los ejercicios a gran velocidad, ¿vale? Porque nos podemos lesionar, sobre todo en los extremos de las articulaciones, como indicaba abajo, no debemos forzarlas. Y uno de los motivos de los que se suelen forzar muchas veces es por realizar los ejercicios a gran velocidad. Así que digamos que van de la mano. Después tenemos los estiramientos musculares, que no debemos realizarlos más de 20 segundos. En los movimientos o trucos a alta velocidad, los riesgos de la lesión se incrementan, como acabo de comentar antes. Digamos que, aunque la práctica de estos ejercicios, poco a poco, pues evita la caída. Digamos que esto es como montar en bicicleta. La primera vez que te montes, pues bueno, necesitarás ayuda con la ruedecita. Primero dos, después una, después ninguna. Después, digamos que cuando vayas sin rueda te caerás y con el tiempo, pues aprenderás a controlar mejor la bicicleta. Pues esto es igual. Algunos otros ejercicios de calistenia son los siguientes. Son las flexiones o push-ups, que es como sale la imagen de la chica. En este caso, digamos que no es una flexión normal, es una flexión con las piernas alzadas, lo que hace que desplaza un poco el centro de gravedad, por lo que tiene mayor dificultad. Después tenemos las dominadas o pull-ups, que son como indican en la imagen, las dominadas de toda la vida. Después tenemos las sentadillas o squat. Pasamos por el full planche, que digamos que este, por ejemplo, lo podemos comparar como una especie de incremento de dificultad en las flexiones, ¿vale? Digamos que empieza con la misma postura, tienes que colocar las manos más hacia detrás y colocadas estiradas, echando el centro de gravedad más hacia adelante, provocando que el cuerpo se quede en paralelo con el suelo. Este ejercicio es muy difícil en comparación a una flexión normal. Después tenemos la bandera, que es la que tenemos ahí, con los brazos estirados. Después tenemos otra variante, que es con el brazo enrollado alrededor de la barra y un codo clavado en el oblicuo, ¿vale? Que digamos que acortamos la distancia de nosotros en cuanto a la barra que hay en vertical y así pues bueno, resulta más sencillo. Digamos que el centro de gravedad en este caso pues está más cercano a nuestros brazos y tenemos que realizar menos fuerza. Después tenemos el back lever, que es el que nos encontramos con la persona de espalda, ¿vale? Digamos que de los ejercicios que hay ahora mismo en estas imágenes, el más complicado sería, creo yo, o el full plane o la bandera.
Bueno, ahora veremos los pros y los contras de tanto de calistenia como del peso libre. ¿Cuál nos va a aportar a lo mejor más beneficio, cuál menos? Lo veremos. Los pros que encontramos en el trabajo de peso libre, bueno, pues en el gimnasio podemos lograr un crecimiento de masa muscular más rápido, pues, gracias a ese entrenamiento de peso libre. También se pueden aislar grupos musculares y progresar aumentando gradualmente el peso de forma más o menos sencilla. Sí, podemos hacer trabajo de un grupo muscular específico y aislar otros, gracias al trabajo de peso libre. Ese es el pro que tiene el trabajo de peso libre en el gimnasio. Luego, el pro que tiene, o la ventaja que tiene entrenamiento de calistenia, pues generalmente logramos un cuerpo definido, es decir, un cuerpo más completo, porque trabajamos grandes grupos musculares y más grupos musculares, a diferencia del entrenamiento de peso libre. Aquí intervienen muchos grupos musculares. Entonces, nuestro cuerpo queda más definido, más estético y equilibrado. Siempre, claro está, pues si se sigue una dieta equilibrada, la combinación de ambos es fundamental. Y además de todo esto, pues logra un aumento de fuerza física considerable. Por otro lado, los contras que encontramos en el peso libre es que los músculos que hemos conseguido aumentar en las rutinas de hipertrofia pura suelen perderse con más facilidad si dejamos de entrenarlo. Sí, podemos entrenar el peso libre y nos va a aumentar ese tamaño de masa muscular, pero si dejamos de entrenarlo, la pérdida de esa masa muscular que hemos ganado es muy rápida, a diferencia de la ganancia que tarda más tiempo. Entonces, corremos el peligro de volvernos más lentos y es más fácil pues conseguir una desproporción corporal, es decir, descompensaciones musculares. Después, la contra o la desventaja del entrenamiento de calistenia, la principal desventaja es que radica en el entrenamiento de piernas y la progresión, ya que cada ejercicio nuevo será más complejo y tendrá su dificultad de aprendizaje. La calistenia en sí es un entrenamiento complicado en el que hay que ir progresando poco a poco para conseguir los objetivos. Después, la combinación de ambos entrenamientos, tanto de calistenia como de peso libre, puede aportarnos beneficios si queremos rendir mejor en el deporte o si queremos mantener nuestra condición física en general. La clave principal es saber combinar ejercicios que impliquen trabajar con nuestro propio peso corporal, que es entrenamiento de calistenia, en conjunto con las rutinas de peso libre en el gimnasio, tanto de peso libre como de máquinas. De esta forma, la combinación de ambos, pues lograremos un equilibrio físico a nivel muscular, además de mantener y aumentar progresivamente nuestra fuerza, disfrutando de los beneficios que nos aportan ambos entrenamientos. Seguimos con las combinaciones. Para combinar ambos entrenamientos en el gimnasio o en el centro de entrenamiento, es aconsejable que estén compuestos principalmente ejercicios básicos multiarticulares que afecten principalmente a grupos musculares grandes, es decir, que intervengan muchos grupos musculares y no aislar otros músculos, es decir, que intervengan la gran mayoría de grupos musculares, y eso requiere que sean ejercicios multiarticulares. Ejemplos de estos ejercicios pues pueden ser el press banca, el press militar, la sentadilla, el peso muerto. Si combinamos esos ejercicios con ejercicios que implican el trabajo con el peso corporal, es decir, calistenia, pues como por ejemplo pueden ser las dominadas en sus 3 variantes, es decir, en pronación, en supinación y neutras, como podemos ver en la imagen, los fondos en paralelas y las flexiones.
Seguimos con la combinación de calistenia y peso libre. En este caso, para poder progresar en fuerza con ejercicios calisténicos, es importante lastrarnos con peso extra, es decir, tener un peso que nos aporte un material extra o algo externo que nos aporte un peso extra. Como por ejemplo puede ser añadir un cinturón con discos, como podemos apreciar en la imagen, y aumentando el peso de estos de forma progresiva y controlada. Es decir, tenemos que empezar con un peso pequeño en esos lastres y poco a poco, cuando veamos que podemos progresar con más peso, pues lo hacemos, pero siempre progresando de menos a más. Es interesante esta progresión en ejercicios multiarticulares y con nuestro peso corporal, ya que ambos ejercicios producen una transferencia de fuerza a otros. Esta transferencia pues no se produce a la inversa si realizamos ejercicios monoarticulares, y es algo que debemos de tener muy en cuenta. Just